Bienvenidos a la presentación de métodos de levantamiento artificial aplicados en pozos de gas, en los cuales se explicará el levantamiento artificial por gas con cámara de acumulación, el LAC con pistón metálico o plunger lift, el LAC con válvula motora y el LAC con pistón viajero, presentado por los ingenieros Eyerly Rojas y el ingeniero José Mata. Como muchos sabrán, el levantamiento artificial por gas es un método mediante el cual se inyecta gas a alta presión en la columna de fluidos para su levantamiento desde el subsuelo hasta la superficie. Entonces, ¿cuáles son los tipos de levantamiento artificial por gas? Pues estos son el continuo y el intermitente, en donde en el continuo se inyecta gas en forma continua en la columna de fluidos para levantarla bajo condiciones de flujo continuo, mientras que en el intermitente se inyecta gas de forma cíclica en la columna de fluidos para levantarla en flujo intermitente, es decir, en forma de tapones de líquido. Retomando, en general el levantamiento artificial por gas intermitente consiste en inyectar de una manera cíclica e instantánea un alto volumen de gas comprimido en la tubería de producción con el propósito de desplazar hasta la superficie el tapón de líquido que aporta el yacimiento desde el punto de la inyección. Una vez levantado dicho tapón, cesa la inyección para permitir la reducción de la presión en el fondo del pozo y con ello un nuevo aporte de tapón de líquido para luego repetirse lo que es el ciclo de inyección. Los mecanismos de levantamiento que están involucrados en este sistema es, en primer lugar, el desplazamiento ascendente de los tapones de líquido, que es por la inyección de grandes caudales instantáneos que están por debajo del tapón de líquido, y lo que va a ser la expansión del gas que empuja el tapón de líquido hacia el cabezal del pozo y de ahí a la estación de flujo. Es de resaltar que este levantamiento tiene a su vez unos subtipos en los que se clasifican el convencional, el chamber lift y el plunger lift. El levantamiento con cámara de acumulación es una modificación del gas lift que opera cíclicamente permitiendo alternadamente el ingreso de crudo del fluido que esté dentro del pozo a la cámara y la inyección de gas desde la superficie para desplazar el fluido acumulado. Cuando la válvula de control en la superficie está cerrada, el pozo produce en la cámara a través de un orificio de la válvula estacionaria. Entre las razones para seleccionar el chamber lift en un pozo se encuentra que puede ser usado para obtener una menor presión promedio posible, fluyendo el BHP por reducción de la presión de la cabeza del fluido. Entre los componentes que tiene este sistema se incluye el ensamblaje de la cabeza del pozo, el choque con control del ciclo de tiempo, los compresores y el separador. Esto de lo que es los equipos de superficie, mientras que por los equipos de subsuelo se encuentra el puerto de entrada de gas, la válvula de pie, el empaque de subsuelo y los puertos de alivio. El procedimiento operativo en el sistema. Según Gidi Hernández, el procedimiento operativo para el chamber lift es el que voy a describir a continuación. En primer lugar, la válvula de pie se abre en el momento que la presión de la cámara es menor a la de la formación. Luego el fluido comienza a llenar el tubo y el espacio anular. Después el fluido ocupa todo el espacio de la cámara. Seguidamente se inyecta gas a la formación, la cual ingresa por la parte superior de la cámara. Posteriormente la válvula de pie se cierra y los líquidos son trasladados hasta las superficies que se producen como un slug para posteriormente dejar de inyectar gas y así disminuir la presión de la cámara. Seguidamente lo que se hace es repetir el proceso. Los criterios para la implementación de este sistema en los pozos. En primer lugar, es que el sistema funciona para profundidades menores que las de la inyección de gas. El otro es que el pozo debe tener bajas presiones de BHP. Otra es que el pozo debe ser a hoyo abierto y la presión estática del yacimiento debe ser en rangos menores a la de 100 LPC por cada 1000 pies. Este sistema es ideal para yacimientos maduros debido a que posee una presión de formación baja y un índice de productividad alto según Santo Rosillo 2015. Mientras que otro punto a resaltar son los problemas operacionales que se pueden presentar al instalar este sistema. Uno de ellos es que al inicio de la inyección del gas
El gas provoca que disminuya la relación gas-líquido. Otro frecuente es que si el diseño de la longitud del chamber no es correcto, no se podrá producir de manera correcta crudo en el tubo. Es de resaltar otro punto, y es que si la presión estática disminuye, el sistema va a perder su eficiencia. Las ventajas y desventajas de este sistema de levantamiento. Entre las ventajas tenemos que es un sistema apropiado para pozos con índices de productividad bajos y muy bajos. Tiene a su vez bajos costos de instalación y de operación. Permite producir de una manera económicamente viable a bajas tasas de producción. Maneja contenidos de gas y agua relativamente altos, siempre y cuando los ciclos de apertura y de cierre se manejen cuidadosamente. Mientras tanto, por otro lado, las desventajas que tiene este sistema resalta que presenta problemas por lo que es la caída o el retroceso de fluido que permanece en contacto con las paredes de la tubería tras la salida del bache de crudo. Y otra desventaja es que requiere de un espacio suficiente dentro del revestimiento para la instalación de una cámara de acumulación. Otra desventaja es que su eficiencia disminuye al disminuir la presión estática. Buen día. Continuando con la exposición, hablaré del lag con plunger lift. En este tipo de lag intermitente se utiliza el espacio interno de la tubería de producción para el almacenamiento de los fluidos aportados por la formación, y el gas desplaza directamente un pistón metálico que sirve de interfase sólida entre el gas inyectado y el tapón de líquido a levantar. Algunas de las aplicaciones más comunes para este sistema son en pozos de gas, en los cuales se presenta acumulación de pequeñas cantidades de líquido en el fondo del pozo, lo que puede llegar a reducir o suspender la producción de crudo. Sin usar un plunger, un 50% del líquido queda en el fondo del pozo. También en aquellos pozos donde se utilice tubería flexible, en estos casos donde una tubería de producción flexible no es capaz de mantener el pozo libre de líquidos, el sistema plunger lift puede ser instalado para remover dichos líquidos y evitar que se acumulen en el pozo. Asimismo, aquellos pozos que estén afectados por escamas y parafinas, con el sistema plunger lift se logra mantener la tubería libre de escamas y parafinas, limpiándola antes que éstas se adhieran a las paredes de la misma. Esto permite una mejora en la producción debido a la eliminación de posibles restricciones de flujo. El plunger lift usa la energía acumulada de un pozo de cierre temporal para mover gran parte de lo acumulado desde el fondo a superficie. Para tener un proceso eficiente de cerrar y reiniciar la producción, el pozo no debe ser cerrado en demasiado tiempo, pero aún así debe estar cerrado por un tiempo suficiente para que haya acumulación de presión, según Hassan y Hashami en 2016. En el sistema se utilizan los siguientes componentes. En los equipos de superficie se tiene el controlador, que su tarea principal es abrir o cerrar la válvula maestra. Esto permite el control de presiones del pozo y la remoción efectiva del fluido. La válvula maestra son válvulas de operación neumática que se utilizan para controlar la producción y la inyección en los pozos asistidos y son operadas por el controlador. También se encuentra un lubricador, que es el elemento que amortigua la llegada del pistón a superficie. Consiste básicamente de un resorte, una placa de tope y una tapa removible para la inspección del resorte. El pistón, que es el plunger, es el dispositivo que viaja libremente desde el fondo del pozo hasta la superficie, el cual forma una interfase mecánica entre la fase de gas y la fase de fluido en el pozo. La función principal del pistón no es formar un sello hidráulico, sino una gran burbuja o bolsa de gas que empuja el colchón de líquido. También entre los equipos de subsuelo se encuentra el resorte de fondo o dumper spring. Este resorte va sobre el tope o cámara de válvula fija para actuar como amortiguador cuando el pistón llega al fondo. Cuenta con un cuello de pesca para su recuperación con el equipo de wireline. El tope de fondo es el tope para el resorte, el cual puede ser cualquiera de los elementos siguientes: un tope collar, que se llama collar lock, un tope de tubería o tubing stop y una válvula de pie o standing valve. El principio de funcionamiento del plunger lift está fundamentado básicamente en el movimiento de un pistón libre que actúa como una interfase mecánica entre el gas de formación y el líquido producido, aumentando la eficiencia del pozo. La principal operación de estos sistemas está basada
en la hipótesis de que los pozos no poseen empaques y tienen comunicación entre el tubing y el casing en la parte inferior de la sarta de producción. Esta consideración no es excluyente para la utilización del sistema Plunger Leaf, pero su no cumplimiento requiere de análisis especiales. La operación del sistema se inicia con el cierre en la línea de producción mediante una válvula motora, accionada por un controlador automático programable, permitiendo que el gas de formación se acumule en el espacio anular por segregación natural. Después de que la presión del anular aumenta hasta un cierto valor, se abre la línea de producción. La rápida transferencia de gas desde el casing al tubing, en adición al gas de formación, crea una alta velocidad instantánea que provoca un salto de presión entre el pistón y el líquido. El pistón debe viajar desde el fondo de la tubería, donde se encuentra el niple de asiento, hasta la superficie, elevando una determinada cantidad de líquido en cada carrera ascendente, para luego volver a descender completando un ciclo. Sin esta interfase mecánica, solo sería elevada una porción del líquido. Ventajas del Plunger Leaf, específicamente diseñado para el uso en pozos de baja tasa con problemas de carga de líquido. Buena confiabilidad combinada con un fácil mantenimiento y bajos costos de instalación y operación. Fácil de recuperar sin estructura ni equipo de intervención. Ayuda a mantener el tubing libre de parafinas y escamas. Aplicable para pozos con alto GOR. Control de sólidos. Disminuye la presión de fondo fluyendo, aumentando la producción. Buen desempeño en pozos desviados. Las desventajas: bajas tasas de producción. No permite alcanzar la depleción total del yacimiento. Requiere supervisión de ingeniería para una adecuada instalación. Alto riesgo para las instalaciones en superficie asociado a las altas velocidades que puede alcanzar el pistón durante la carrera. Y requiere una relación gas-líquido mínima para que funcione el sistema. Un sistema de aspiración de émbolo es una forma de elevación de gas intermitente que utiliza la presión de gas acumulada en el espacio anular entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción para empujar a un émbolo de acero y una columna de fluido sobre este hacia arriba por la tubería de producción hasta llegar a la superficie. El funcionamiento de un sistema de aspiración de émbolo se basa en la acumulación de presión en un pozo de gas durante el tiempo en que el pozo está cerrado, o sea que está fuera de producción. La mayoría de los sistemas de émbolo funcionan con un ciclo de tiempo fijo a una presión diferencial preestablecida. Sin importar cuál sea el sistema de activación, un mecanismo de válvula y controlador en la superficie hacen que el volumen de gas y la presión se acumulen en el pozo al iniciar el ciclo del émbolo. En este punto se cierra la válvula de superficie y el émbolo cae al fondo del pozo. Una vez que se ha llegado a la presión adecuada, se abre la válvula de superficie y el émbolo se eleva hacia la superficie con su carga líquida. El análisis de datos combinado con la tecnología de control en la cabeza del pozo es la clave para un sistema inteligente de automatización en pozos de gas. Este sistema almacena datos de producción histórica del pozo para aprender de la experiencia, monitoreando y analizando los datos de los instrumentos en la cabeza del pozo. El método de LAC por válvula motora es un método de levantamiento artificial por gas que consiste en la inyección intermitente de gas en la tubería de producción a través de una válvula de LAC especialmente instalada. El gas de levantamiento debe estar presurizado para poder desplazar el tapón o columna de líquido de la tubería a la mayor profundidad posible. Este método se utiliza en pozos de baja a media producción. La válvula de LAC es un componente clave en el método por válvula motora. La válvula de LAC es una válvula de control que se utiliza para regular el flujo de gas de levantamiento en la tubería de producción. Esta válvula se instala en la tubería de producción y se controla mediante un sistema de control de válvula. El sistema de control de válvulas se utiliza para abrir y cerrar la válvula de LAC en función de las condiciones del pozo y del proceso de producción. Las ventajas de este método por válvula motora incluyen su capacidad para manejar una amplia gama de condiciones de producción, además que posee un bajo costo y su simplicidad.
El método por válvula motora es fácil de instalar y mantener, lo que lo hace ideal para pozos de baja a media producción. Las desventajas de este método es que incluyen en sus métodos una baja eficiencia en pozos de alta producción y su dependencia del gas de levantamiento. Además, en este método puede ser susceptible a problemas de corrosión y erosión debido a la naturaleza intermitente del flujo de gas de levantamiento. En conclusión, los métodos de levantamiento artificial por gas, LAG, son una herramienta valiosa para la producción de pozos de gas. Los métodos LAG por chamber leaf, LAG por plunger leaf, LAG por válvula motora y émbolo viajero son algunos de los métodos de LAG más comunes utilizados en la industria. El método LAG por chamber leaf es un método simple y económico que se utiliza en pozos de baja producción. El método LAG por plunger leaf también es un método simple y económico que se utiliza en pozos de baja producción. El método LAG por válvula motora es un método versátil que se utiliza en pozos de baja a media producción. El método LAG por émbolo viajero es un método simple y económico que se utiliza en pozos de baja a media producción. Cada método de LAG tiene sus propias ventajas y desventajas. Es importante seleccionar el método de LAG adecuado para cada pozo en función de las condiciones del pozo y del proceso de producción.